Hola amigo, bienvenido a la transmisión de hoy. Quiero animarte a que no te distraigas de la palabra. El apóstol Pablo le dijo a un grupo de creyentes: ahora los encomiendo a Dios y a la gracia de su palabra, que puede edificarlos y darles una herencia entre los santos, los que son apartados para Dios. La palabra de Dios te llevará a la herencia que Cristo adquirió para ti. Necesitamos tener la palabra en alta estima. Dios dijo que Él exalta su palabra sobre su propio nombre. La palabra de Dios es rica. Vamos a entrar a la riqueza de esas palabras juntos hoy. Primera de Corintios capítulo 16, verso 13 y verso 14. Alerta. Permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, que todo lo que hagan sea con amor. Hoy quiero predicarles con esos dos versos, muy corto, conciso, pero muy completo. Alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, que todo lo que hagan sea con amor. Ahí hay 5 exhortaciones. La primera es alerta, o sea, tengan cuidado. Estar despierto, estar en guardia, permanecer vigilante, expectante. Pero la pregunta es atento, estar alerta, estar en guardia, ¿para qué? Hay varias cosas a las que se puede aplicar, pero de hecho esa frase, esa palabra que dice estar alerta, estar en guardia, no se encuentra muchas veces en el Nuevo Testamento. Y quiero compartirles 4 veces a las que se advierte estar alerta. La primera, estamos alerta en oración. Vamos por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Mateo 26. Primero hay que estar alerta en oración. La primera de las 4 cosas que compartiremos. Jesús está aquí en el jardín de Getsemaní con los discípulos. Vamos a ver el verso 38. Les dijo: está la angustia que me invade, que siento morir. Quédense aquí y velen conmigo. Todos digan velen. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y lloró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber de esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino tu voluntad. Luego regresó con sus discípulos y los encontró dormidos. Y le dijo a Pedro: no pudieron velar conmigo ni una hora. Estén alerta y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. La oración evitará que te metas en la tentación. No evitará que seas tentado, pero evitará que caigas y entres en la tentación. Mientras estés en este cuerpo de carne y hueso, el tentador, Satanás, te va a tentar. Tu carne te dará problemas. Jesús dijo que la carne es débil, el espíritu está dispuesto. El apóstol Pablo lo pone así en Romanos 7: me deleito en la ley de Dios en el interior, pero veo otra ley en mi cuerpo que quiere arrastrarme hasta el pecado. Porque aunque el espíritu nació de nuevo al aceptar a Cristo, aún estamos en estas vasijas terrenales. Este cuerpo, hasta que nos den uno nuevo, aún tiene la naturaleza del pecado. Tu cuerpo te va a dar problemas. Un chico fue a ver a su pastor y dijo: pastor, ¿quiere orar por mí? ¿Qué quieres pedir? Quiero que ore para nunca tener problemas con el diablo, que me deje en paz. No quiero problemas con el diablo de nuevo y que mi carne no vuelva a molestarme. La oración que el pastor podía hacer es que el chico muriera y fuera al cielo. Porque mientras estés en esta tierra, ese cuerpo de carne y hueso, vas a tener que ser tentado. Y vas a tener a un tentador. ¿Has notado una palabra que es una compañía para el pecado en la Biblia? Se llama iniquidad. Pecado, iniquidad no son la misma cosa. Pecado significa fallar, pero iniquidad viene de una raíz que significa doblar. Se usa para una rama que se ha desviado de un tronco del árbol. Y la idea es que por nuestra naturaleza caída en la carne, tenemos cierta disposición a inclinarnos hacia ciertos pecados. Un individuo puede estar dispuesto a inclinarse hacia el pecado sexual
Otra persona podría ser hacia la depresión y ver el lado negativo de todo. Alguien más puede tener una disposición hacia la ira en la carne. No es excusa caer en esas cosas, porque si oras puedes evitar caer en ellas. El caso es que tenemos un adversario, el diablo, y él entiende nuestras debilidades, la debilidad particular de nuestra carne, y hará todo lo que pueda para explotarla. Pedro usa la misma palabra, vigilia, traducida de forma diferente. En 1 de Pedro 5:8 dice: sean sobrios y vigilantes, tengan cuidado, estén en guardia, porque su enemigo, el diablo, está rondando como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe. El diablo está buscando a quien devorar. No puede devorar a quien sea, está buscando. Está buscando a alguien que sea vulnerable y va a intentar explotar esa debilidad. Y la idea es que mientras oramos, obtenemos fuerza y habilidad de resistir. Nos fortalece en la habilidad de no entrar en esa tentación. Y también nos fortalece en la habilidad de darnos cuenta y reconocer las trampas que nos pone el enemigo. En el gran modelo de oración que Jesús le dio a los discípulos, Padre nuestro que estás en el cielo, etcétera, etcétera, y parte de esta oración dice: Padre, no nos dejes caer en tentación. Literalmente en griego, haznos evitar la tentación. Es decir, ayúdame a reconocer las trampas que me pone el diablo y ayúdame a no caer en eso. Y conforme oramos, nos fortalece para resistir y nos fortalece nuestra habilidad de percibir. El diablo es un maestro para engañarte. Tal vez vas en camino a un evento muy, muy importante. ¿Has notado lo fácil que es pelear justo antes de que tienes que estar en un lugar donde necesitas estar en paz? Hablando como predicador, vas camino a predicar. Lo más importante es estar conectado y en armonía con tu esposa. Y camino a la iglesia, una vocecita te dice: siempre hace eso. Y en un segundo ya dijiste: siempre haces eso. Y ella te contesta con algo, y tú le dices algo, y ella dice algo, y escala. Y de pronto están con tensión y pelean en el auto. Y tienes que llegar a predicar. Solo hablo teóricamente, a mí nunca me ha pasado eso. No es una experiencia personal. Pero la idea es que si ya oraste, una vocecita te dice: ella siempre hace eso, y tú... Un momento, sé de dónde viene. Gracias a Dios por evitar que eso entre en esto. Y pueden ser mil cosas. Pero el caso es que necesitamos vigilar en oración, no solo por nosotros, también por los otros. No pierdan a Mateo, porque vamos a volver con esto. Y vamos a Colosenses capítulo 4... Colosenses capítulo 4, y vamos a comenzar en el verso 2, Colosenses 4:2. Y dice: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. La palabra perseverar es la misma. Tengan cuidado, estar en guardia, estar alerta, en oración con agradecimiento. Verso 3, y al mismo tiempo intercedan por nosotros, que Dios nos abra las puertas para predicar el ministerio de Cristo, del cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad. Debemos ser vigilantes orando por otros. Ora por tu pastor, ora por los ministros del evangelio, por oportunidades que sean astutas, que tengan sabiduría. La idea de ser vigilante en oración es que necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo. Y me pregunto, ¿qué tan seguido el Espíritu Santo está buscando en el cuerpo de Cristo a alguien que se tome el tiempo de orar cuando lo pone en su corazón? Y que no esté tan atareado en todo lo demás, que no sientan el llamado del Espíritu Santo para orar. Leí una historia sobre una mujer llamada Gracie. Su esposo estaba en el Atlántico, en un barco, y una noche ya tarde sintió el llamado a orar en su corazón y comenzó a orar, y los pensamientos sobre su esposo llegaron a su corazón y comenzó a orar más intensamente. Literalmente agonizaba en oración por él y oró por su protección y seguridad. Hasta eso de las 5 a.m. vio el reloj, las 5 a.m., y a esa hora la carga de orar se le quitó y estaba agonizando en el espíritu.
y la paz inundó su alma. Se fue a la cama. Su esposo estaba cruzando el Atlántico en ese momento. Fue un domingo en la noche, en abril de 1912. Era un barco llamado el Titanic. Claro, se estrelló contra un iceberg, el Titanic se hundió, él ayudaba a mujeres y niños a subir a los botes. Su esposo, que era lugarteniente, se dio cuenta de que se iba a hundir con el barco y el barco fue succionado hacia abajo y él oró en silencio para despedirse de su amada esposa y lo succionó un remolino gigante cuando el barco se hundió. Instintivamente comenzó a patear y a luchar intentando nadar y milagrosamente salió a la superficie cerca de un bote salvavidas volteado. Se tomó de los lados y otras personas estaban ahí. Poco más tarde, otro bote salvavidas pudo ir a rescatarlos antes de que murieran y subieron al otro bote. Su vida estaba a salvo. La hora en que lo subieron al otro bote fueron las 5 a.m. Su esposa había sentido la carga por orar. Sé vigilante en la oración. Alguien me dijo, no hace mucho tiempo, tal vez hace unos 8 meses, pastor, no conoce a este chico, pero quería que le dijera que ha estado orando por usted y unas palabras en general, y dijo, no sé si significa algo para usted, pero dijo que le dijera que no se preocupe por su pierna, está resuelto, él ya oró. Dije, sí, gracias. Nadie sabía nada, pero tenía un problema con la cadera y mi pierna, y lo había tenido tal vez una vez al año. Era un dolor fuerte, las 24 horas. Y yo llego a un punto en el que tiene que ser importante para que yo vaya al doctor, así que fui a ver al médico, uno conocido, y dijo, tienes que ver a un especialista. Me dio una cita, me sacaron rayos X, el especialista dijo, mire, señor Conley, aquí están los rayos X, la razón por la que tiene dolor es que sus huesos están pegados, no hay nada en medio. Y dijo, no puedo operarlo en esa zona, solo hay algunas personas en el país que pueden hacerlo y no estoy seguro de que sea posible. Y me explicó el procedimiento, le agradecí, me había aferrado a la palabra y le rogaba a Dios y decidí que no quería hacerme la cirugía. Y una semana después, ella me dio el recado del chico, no se preocupe por su pierna, ya está resuelto. Y ¿saben qué? Poco después el dolor desapareció. Ya pasaron 8 meses y ahora no siento nada de dolor, nada, cero, en 8 meses. Y sé que mi esposa se alegra porque solía moverme, quejarme en la noche. No había ninguna posición en la que pudiera dormir y me despertaba por el intenso dolor. Alguien estuvo vigilante por mí y se lo agradezco. Necesitamos ser vigilantes en oración y en segunda, necesitamos tener cuidado con los lobos. Vayan conmigo a Hechos 20, por favor. Cuidado con los lobos. Pablo estaba con un grupo de líderes de la iglesia y los estaba exhortando a que se prepararan para su partida. Vean en el verso 29. Pablo dice esto en Hechos 20:29. Sé que después de mi partida, entrarán en medio de ustedes lobos feroces para acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos a que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que durante 3 años no he dejado de amonestarlos día y noche con lágrimas. Estén alerta. Cuidado con los lobos. Se parece a las palabras de Cristo. Falsos profetas, cuidado con ellos. Vendrán a ustedes disfrazados de ovejas, pero serán lobos feroces. No vienen vestidos de lobos, vienen de ovejas, parecen ovejas y huelen a ovejas y hacen como ovejas. Y la misma idea se presenta aquí, de que habrá lobos entre ustedes y se levantarán de en medio y hablarán cosas perversas. Deben estar vigilantes ante esto. Perverso significa torcido. No llegarán con algo extraño que es completamente antibíblico, que cualquiera con medio cerebro diría, ¿eres tonto? No te voy a seguir. Sino que vienen con cosas que son en parte o en su mayoría escriturales, pero las tuercen. Hay un cambio que no es de la escritura. Hay mucho bien con un poco de veneno y luego alejan a los discípulos.
se llevan a las personas de la congregación de los santos, los alejan de la iglesia, y cualquier cosa que te aleje de la iglesia y te sugiera que te aísles o te apartes de la familia de la iglesia, no viene de Dios. Tal vez sean discípulos a quienes apartaron, quieren hacer que la gente sea dependiente de ellos y en general quieren las tres cosas, una de las tres cosas, quieren tu halago, tu dinero o tu pureza. Tienen un ego que necesita ser alimentado. Tienen un pequeño entorno, su seguimiento que dice, tienes tanta unción, eres un gran hombre de Dios, eres una gran mujer de Dios. Necesitan que los rodeen y les aplaudan. O quieren sacar tu dinero del bolsillo para su bolsillo. Quieren tu dinero. O van tras tu pureza. Necesitamos observar que incluso el apóstol Pablo amonestaba a la iglesia. La tercera cosa donde hay que estar alerta es nuestra condición espiritual. Vigilar lo que concierne a tu propia condición. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Espero que hayan venido preparados para buscar en la Biblia, porque hoy vamos a buscar mucho. Esto lo escribieron para una iglesia real, con gente real. Pudieron haberlo escrito para la iglesia en Cottonwood, de California Sur. Personas reales, y esto es lo que el Señor les dijo, Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún queda, y no ha muerto, pues tus obras no son perfectas delante de Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, vendré a ti como ladrón, y cuando menos lo esperes, caeré sobre ti. Creo que muchos no van a estar listos cuando Jesucristo regrese. Dice, revisa tu propio estado espiritual. Tienes nombre, tienes reputación de estar vivo, pero por dentro ya sabemos la verdad. Tu vida de oración ha muerto, tu relación conmigo ha muerto, tu chispa ha muerto, tu amor por los perdidos ha muerto. Te estás cayendo. Necesitas fortalecer lo que queda y volver a recordar dónde estabas. Y dijo, tengan cuidado, estén en guardia, es porque algo así no pasa de repente. En general no es una persona que dice, ¿sabes qué, Jesús? Ya me cansaste, nos vemos luego. En general pasa por grados, sutilmente, como si vas con un carnicero. Muchas personas compran su carne rebanada y empacada hoy en día y no es tan común, pero si vas al carnicero y dices quiero medio kilo de roast beef rebanado y él tiene el cortador de carne ahí y tiene una gran pieza de roast beef y la hace atrás y adelante y al hacerlo va cayendo sobre el papel el roast beef rebanado y luego lo sella con papel, le pone el precio y tú lo pagas. Y tú ves cómo corta ese roast beef y termina. La pieza no parece más pequeña de lo que era. Yo solo le pedí unas rebanadas. Así le pasa a las personas que van perdiendo su consagración. Es un poco a la vez. Hasta que pronto esa cosa ya no es tan grande y casi desaparece y piensas, ¿cuándo pasó eso? ¿Cómo llegué aquí? Solo era un poco. Sansón era un nazareno de Dios, estaba consagrado a Dios desde el vientre de su madre. Y ser nazareno, tener un voto nazareno, significaba 3 cosas que hacer. Número 1, no podías tener nada que ver con las uvas, ni nada que viniera de un viñedo. No podías comer hojas, ni uvas, ni pasas, ni beber su jugo, ni vino, nada que ver con las uvas, ni su tallo, ni la fruta, ni la semilla, ni hojas, nada. La segunda cosa que no podías hacer era estar cerca o tocar un cadáver. Y la tercera, no podías cortarte el cabello. Todos conocen la historia. No podías cortártelo porque era un símbolo de su voto. Pero la razón por la que al final le cortaron el cabello fue un símbolo después de que internamente su consagración se perdió. Y si lees la historia, la perdió poco a poco. Empieza con, ¿dónde está Sansón? Está en el viñedo. Sansón, ¿qué estás haciendo ahí? No estoy comiendo uvas. No, pero la Biblia dice que evitemos los lugares de tentación. Y él era el tipo de chico que siempre se exponía y entonces mata a un león
En el viñedo. El enemigo te atacará si te quedas en las áreas grises. Tu enemigo camina como un león rugiente y el león lo ataca, mata al león, vuelve un poco más tarde al viñedo de nuevo y las abejas hicieron un panal dentro de los restos del león y tiene miel, mete la mano al cadáver y saca la miel. Sansón, parte de tu voto es que no tienes nada que ver con las uvas y estás en un viñedo. La segunda cosa es que no debes acercarte ni tocar un cadáver y estás ahí tocando la carroña del león. Y estoy seguro de que habría dicho, bueno, en las escrituras quiere decir un cadáver humano. Eso no debo tocar, supongo. ¿Entiendes? Las áreas grises. Las rebanadas, un poco más. Y luego estuvo con Dalila. Ella intenta descubrir el secreto de su fuerza y dice, atarme con cuerdas. Y ella dice, no funcionó, no funcionó. Y si peinas mi cabello, en cierta forma... Sansón, ¿qué estás haciendo al hablar de tu cabello? Una de las cosas más aterradoras de la Biblia dice que el Espíritu Santo dejó a Sansón y no sabe cuánto pasó. El hecho de que cortaran su cabello fue porque su consagración había sido cortada poco a poco. Y fue por eso que Jesús dice, oigan, cuidado. Estén en guardia en cuanto a su propia condición espiritual. Están haciendo y permitiendo cosas en la vida que en cierto momento nunca hubieran hecho. ¿Ya perdiste la chispa en tu lugar de oración? ¿Sientes fuego por Dios quemando en tu corazón? ¿Te estás resbalando? Si es así, arrepiéntete. Refuerza las cosas que quedan. Recuerda lo que has recibido. Recuerda lo que has oído. Recuerda la relación con Dios que tenías antes. Ten cuidado. Porque la verdad es que si no avanzas, no vas a poder quedarte estático. Hay una corriente en el mundo que te arrastrará lejos de Dios. Y si tomas vacaciones espirituales, ¿sabes qué? La corriente te arrastrará y vas a caer. Si no vas a propósito hacia adelante, nunca te quedarás fijo. No existe el alto total en este mundo, espiritualmente. Si no vas hacia adelante, te deslizas para atrás. Él dijo, ten cuidado. Y la cuarta cosa que debes tener cuidado es en esperar el regreso del Señor. Les pedí que no perdieran Mateo. Vamos al capítulo 24. El capítulo empieza con los discípulos preguntando, Señor, ¿cuál va a ser la señal de tu regreso, la del final de los tiempos? Y Jesús saca una copia del periódico más popular y dice, miren, cuando vean que pasa todo esto en la primera plana, está cerca. Habrá terremotos en todos lados. Habrá guerras y rumores de guerras. Naciones se levantarán contra naciones. Se va a levantar una falsa religión. Amigos, estamos viviendo un tiempo en el que pasan cosas sin precedente. Toda la agitación del Medio Oriente, las naciones que están involucradas, las escrituras hablan de esto miles de años antes. Las cosas se están presentando. Jesús dijo, cuando esas cosas comiencen a pasar, saben que está cerca, sobre sus puertas. Y luego vayan conmigo al final del capítulo, lo resume diciendo esto en el verso 42. Por lo tanto, velen, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes prepárense, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Un chico gastó quién sabe cuánto dinero en sus carteles y todas esas cosas diciendo que el mundo iba a terminar tal día y Cristo iba a volver. Obviamente se equivoca. Y cuando alguien te dice que sabe cuándo va a volver Jesús, se equivoca, a menos que yo se los diga. Porque yo sí estoy seguro, basado en la Escritura, de cuándo volverá Cristo. Lo dice aquí en el verso 44. Va a venir cuando menos lo esperes. Entonces Él volverá. No esperas que vuelva hoy, ¿eh? Cuidado. Pon tu casa en orden, pon tu vida espiritual en orden. Necesitas velar, porque Jesús, mi amigo, va a volver pronto.
Amigo, yo creo que debemos velar. Creo que Jesús va a venir pronto. Están pasando muchas cosas en el mundo que nunca habían pasado. Todos los ojos están sobre Israel y el Medio Oriente. Y las cosas que dijo Jesús que iban a pasar antes de su regreso no acaban de empezar. Ya están pasando terremotos en lugares diferentes, enfermedades sin cura, guerras, rumores de guerras, naciones levantándose contra naciones. El mundo está lleno de maldad. Además de eso, Jesús dijo que antes del final, el Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo y vendrá el fin. La palabra mundo en griego es etnas. Este evangelio del reino será predicado a todos los grupos étnicos. Todos recibirán la palabra de Dios en su propia lengua, en una forma comprensible, y entonces vendrá el fin. ¿Sabías que nuestra generación es la primera que ha existido antes, de hecho, antes de la fundación del mundo, en donde todos los grupos étnicos van a recibir la palabra en su propio idioma? Eso pasará en nuestra vida, podrá pasar en la siguiente década. Esto es el final del final de los tiempos. Debes velar porque Jesús vendrá pronto, y si no le has dado tu vida, necesitas darle tu vida al Salvador. Espera en Dios y tu fuerza será renovada. ¿Sabes qué significa esperar? Significa esperar. Significa que no vas a lograr nada en 30 segundos. Significa espera.